tenemos otra hermosa historia de gracia de la mujer samaritana. Así que vamos a estudiar cómo se ve la gracia en esta otra historia. Gloria a Dios. Y cada historia pues nos recuerda a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos beneficiarios de esa misma gracia que Dios le dio a estas personas. No importando quiénes eran, no importando quiénes éramos, su gracia nos alcanzó. Vamos a Juan capítulo 4, vamos a leer una parte de la historia para recordarla y estaremos refiriéndonos a toda la historia completa, que es muy amplia. Vamos a leer del 4 al 10. Juan capítulo 4, verso 4 al 10. ¿Lo tienen, hermanos? Muy bien. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, entiéndase las 12 de nuestro tiempo, las 12 del mediodía. Verso 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Verso 10, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Gloria al Señor. Gracia sobreabundante. Le pongo el título de esta historia de gracia. Gracia sobreabundante. Hermanos, ¿cuántos saben que la maldad es abundante? El pecado es abundante. La palabra de Dios dice que cada día se iba a multiplicar la maldad para estos tiempos. Pero una cosa que nos dice la Escritura, que hermano, aunque el pecado se multiplique, aunque el pecado crezca, aunque el pecado se desborde, la buena noticia que Dios nos ha revelado en su palabra es que la gracia siempre será más grande que el pecado. Gloria a Dios. Yo no sé si se alegra por esa noticia. O sea, tu pecado nunca sobrepasará la gracia que Dios tiene. No hay tanto pecado que la gracia no rebase. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es una gran verdad, y vamos a ir a la palabra de Dios en Romanos 5:20. Porque ahí encontramos los dos, vamos a decirlo, los dos reinos. Porque esto vamos a hablar, hermanos, que espiritualmente hablando, el pecado es un reino, pero la gracia es también otro reino. Leo 5 de Romanos, el verso 20 y luego el 21. Dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Ahí está la palabra, que el pecado abunda, ¿verdad? Mas cuando el pecado abundó, ¿qué sucedió, hermano? Sobreabundó la gracia. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué bueno que nuestro pecado, hermano, no sobrepasaron su gracia. Oh, gloria a Dios. Verso 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, subraya eso, pecado reinó. Es decir, el pecado tenía su reino, el pecado gobernaba, el pecado mandaba, el pecado tenía el control para muerte. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Sabe lo que pasó, hermanos, en el ámbito espiritual? El pecado estuvo reinando sobre la tierra. El pecado un día gobernaba sobre tu vida. Eras un súbdito, un esclavo. Pero cuando vino la gracia destronó al pecado y la gracia comenzó a reinar. ¿Sobre cuántos ha reinado la gracia ya? La gracia es rey en nosotros. Es decir, el reino de la gracia es lo que controla ahora nuestras vidas.
El pecado ya no tiene nada que hacer con nosotros. Nos podrá tentar, nos podrá incitar, nos podrá provocar, pero somos más que vencedores sobre el pecado. Porque la gracia es un reino. Y si la gracia es un reino, la gracia tiene su trono, como nos revela la palabra allá en Hebreos 4:16. Fíjese bien, nosotros estamos gobernados por el reino de la gracia, y sobre este reino hay un trono maravilloso que dice Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente. ¿A dónde, hermanos? Al trono de la gracia. Y subrayo eso. Hay un trono. Imagínense, hermanos, que el trono es símbolo de poder, es símbolo de autoridad. Del trono vienen las decisiones, del trono viene el control. Es decir, hermanos, aquí el pecado abunda, el pecado se multiplica, la maldad es bastante, es mucha, como queramos decir. Pero, hermanos, quien decide todo es el trono de la gracia de Dios. Es lo que la última palabra la tiene el trono de la gracia de Dios. Este reino, entonces, un día estaba completo, estaba gobernando, estaba, hermanos, obligando al mundo a obedecerle. Pero cuando vino, dice, por medio de Jesucristo, este reino del pecado fue sometido, fue destruido, y ahora nosotros podemos declarar libremente que el pecado en nuestra vida ha sido derribado. Gloria al Señor. Ha sido destruido. No servimos más al pecado y a su rey. Ya sabemos quién es el rey del pecado: el enemigo, Satanás. Pero ahora servimos al reino de la gracia y al rey de la gracia, que se llama Jesucristo. Gloria al Señor. Mire, para que tenga una idea, y nos vamos a dar una idea de lo que el Señor hizo en el ámbito espiritual, vamos a tomar como figura lo que pasó en la ciudad de Jericó. Josué, voy a ir a tomarlo como nada más una manera de aplicar lo que hizo la gracia con nosotros. Y estoy haciendo esta introducción para que veamos luego cómo sobre esta historia de la mujer samaritana, el reino de la gracia se ve claramente cómo derriba el reino del pecado que estaba sobre la mujer samaritana. Muy bien, vamos a Josué capítulo 6. Oiga la historia literal que sucedió en aquellos tiempos, pero que ha sucedido ahora espiritualmente en nosotros. Dice Josué 6:1. Ahora Jericó estaba cerrada, pero luego agrega, bien cerrada. Sustituye ahí Jericó por pecado. El pecado, hermano, estaba bien seguro, estaba bien asegurado, bien cerrado, de tal manera que nadie podía salir del pecado. Y es que todavía, si alguien está en pecado, nadie puede salir por sí solo de su pecado. ¿Cuántos saben eso? Nadie puede salir. Si el libertador no nos libera, no podemos salir del pecado. Pero dice la historia que estaba así Jericó bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Verso 2. Mas Jehová dijo a Josué, y le digo esto, una cosa, en hebreo Josué es similar al nombre hebreo de Jesús en Josué. Yeshua, así le decían a Josué. Qué interesante, mas Jehová el Padre le dijo a Jesús, diríamos ahora, gloria a Dios. Jericó estaba en todo el mundo, el pecado gobernaba sobre tu vida y tu familia, pero el Padre le dijo a Jesús, como le dijo Jehová a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. El Padre vio nuestra condición miserable, que estábamos condenados a la muerte eterna, pero el Padre nos amó tanto que envió a su Hijo a morir en la cruz y dijo, te he entregado esas vidas y te entrego también al rey del pecado para que los sometas debajo de tus pies. Gloria al Señor. Y por eso dice la Escritura que el Señor le entregó a Josué, a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Voy a saltar al verso 20, donde vemos cómo todo el pueblo se beneficia de esta orden del rey de Dios. Verso 20 dice, entonces el pueblo gritó. Sabe que cuando hay liberación, cuando hay triunfo, cuando hay gozo, usted no puede estar callado. Yo no sé usted, pero creo que el gozo nos hace gritar y nos hace hablar. Nos hace decir gloria a Dios, por lo menos. Nos hace decir aleluya, nos hace decir amén. Yo creo que cuando hay algo adentro, como dice el Señor, de la abundancia del corazón, habla
No dice el pensamiento, hermano. Usted dice, con su cabeza me está diciendo que sí. Pero dice que de la abundancia del corazón habla. Su boca tiene que decir gloria a Dios esta mañana. Que su lengua confiese que Jesucristo es el Señor. No su mente, su lengua. Dice, porque si confesares con tu boca, dice, que Jesús es el Señor, serás salvo. Gloria a Dios. Qué poder ha dejado el Señor, ¿verdad? En nuestra declaración. Así que el pueblo dice que gritó, verso 20. Y dice que los sacerdotes tocaron la bocina. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro, ¡pum!, se derrumbó. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Un grito de guerra, un grito de júbilo, un grito para Dios derriba murallas. Yo lo creo esta mañana, que si gritas gloria a Dios, tus muros pueden caer esta mañana. Tienes el poder, tienes la orden de Dios, que grites para que los muros caigan. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Y el muro se derrumbó y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Bien, esta historia la voy a aplicar a la vida de la mujer samaritana. La mujer samaritana estaba como en Jericó, como estábamos nosotros en el pecado. Cerrados, bien cerrados. Nadie entra, nadie sale. Hasta que llegó el único que puede liberar, el Josué del Antiguo Testamento, el Jesús en el Nuevo Testamento. Dice el Juan 4:4, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque había un reino del pecado en Samaria. Cada uno de nosotros podemos decir, y le era necesario pasar por donde yo vivía, donde yo estaba. Le era necesario. ¿Cuántos creen que era necesario que Jesús llegara a su vida? Gloria a Dios. Si Él no ha llegado a Samaria de tu vida, no estarías en este lugar esta mañana. Fue necesario que Él pasara por tu Samaria, por tu Jericó, por tu lugar de pecado, para que Él pudiera hacer la obra. Qué bueno que Él se acordó que había un Jericó, que había un Samaria, que había un lugar, una casa, una familia, y Él decidió pasar cuando no había esperanza. Él dijo, me es necesario pasar por tu casa. Y Él pasó y el muro cayó, y ahora puedo alabarle, puedo glorificar su nombre. Gloria a Dios. Yo creo que cuando alguien ha experimentado liberación, puede expresar esta alegría que estamos contando nosotros. Y es ahí donde entonces nosotros insistimos que si la persona no ha tenido la experiencia de salvación, si no ha tenido la experiencia de conversión, aunque llegue a la iglesia, no sabe de lo que estamos hablando. Esta es una experiencia espiritual, sentirse libre. ¿Cuántos alaban al Señor? Y es por eso que es importante que si crees que verdaderamente no tienes esta experiencia, dile a Jesús, Jesús pasa por mi Samaria esta mañana. ¿Cómo aplicamos esta historia a esta gracia sobreabundante que sobrepasa el pecado, sobrepasa las ataduras, las cerraduras que puede haber puesto Satanás en tu vida o tu familia? Vamos a decir en primer lugar, hermano, la historia de Jesús en Samaria nos enseña que la gracia de Dios ha derribado las barreras raciales y sociales de los hombres. Empiezo por ese punto porque el contexto me habla muy específicamente de que esa gente estaba dividida racialmente, socialmente hablando. ¿Dónde está la clave? Está ahí cuando la mujer samaritana le dice a Jesús lo que Jesús ya sabía, ¿verdad? ¿Dónde está eso? En el versículo, cuando le pide a la mujer, le pide que le dé beber. Dice el versículo 9 al final. Ahí está la clave. Porque judíos, la mujer le está diciendo lo que Jesús ya sabe. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Sabe que está dicho diplomáticamente esa palabra? Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Cómo lo diríamos popularmente eso hoy en día? Judíos y samaritanos no se pueden ni ver.
Judíos y samaritanos no se quieren. Entre judíos y samaritanos se desprecian. ¿Qué cree que está pasando hoy en día igual? El pecado racial, la discriminación, ese pecado, hermano, de rechazo de una raza a otra, de una cultura a otra, de un pueblo a otro. La gracia botó las barreras raciales y sociales de su tiempo. Y el mismo que las votó en ese tiempo, las puede votar hoy en día, de tal manera que tú no tengas que odiar a nadie, despreciar a nadie y ver a todos como tus hermanos que también necesitan ser lavados con la sangre del Cordero. Nadie es mejor ni peor que tú. Todos somos iguales ante la presencia de Dios, necesitados de la misma gracia. Por eso la mujer se defiende con esta barrera social. No, ¿por qué me estás hablando si tú eres judío? Es más, le dice, no solo le dice yo soy samaritana, le dice soy mujer samaritana. Esa es otra barrera de su tiempo. No podía hablar en público un hombre con una mujer extraña. Así que mire cómo los hombres ponen barreras sociales, ponen barreras culturales, ponen barreras en su mundo. Y barreras que no son barreras inofensivas, son barreras que incluso pueden llevar a la muerte a muchas personas. Miren, en muchos de nuestros países, por ejemplo, cuando se dan las divisiones por ideología política, usted sabe que eso existe también. Si tú eres de los verdes y yo de los rojos, ya somos enemigos. ¿Qué es eso? Para Dios no existen esas barreras. Y por ideologías políticas puede llegar a matar a su hermano. Por ideologías raciales, por ideología étnica, lo que sea. Pero gloria a Dios, hermano, que la gracia sobreabunda y te hace capaz de abrazar a aquel que es diferente a ti. Y puedes amarlo, puedes orar por él y puedes bendecirlo, aunque sea distinto a ti. ¿Cuántos dicen amén? No hay problema, eso lo hace Jesús. Solamente Jesús lo puede hacer. Cuando vino el Pentecostés, hermano, allá en Jerusalén, el aposento alto, dice que estaban más de 15 naciones. Usted puede enumerar todos los pueblos que están ahí. Y cuando descendió el Espíritu Santo, todos hablaron una misma lengua. Eso nos enseña que cuando venimos a Cristo y cuando tenemos a Cristo y al Espíritu Santo, nosotros hablamos un solo idioma, el idioma del cielo. Ya no importa que si tú crees una manera, una opinión o una ideología, no importa. Lo importante es que quien te salvó a ti me salvó a mí y crees en el mismo Cristo Jesús que derramó su sangre en la cruz. Ese es lo precioso que nos enseña la palabra de Dios. Y quiero ver un ejemplo más en Hechos capítulo 10. Pedro, que aún había recibido el Espíritu Santo, todavía perduraban pensamientos discriminatorios, ideas. Y podemos estar por eso en Cristo Jesús y todavía pensamos algo de alguien diferente. O menospreciamos una actitud frente a esas personas. Entonces Pedro en el capítulo 10 tuvo una experiencia donde el Espíritu le botó la última barrera que le quedaba a él. Y le habla que tiene que ir a visitar a este hombre gentil llamado Cornelio. Y toda la historia voy a resumirla en un versículo 28 de Hechos 10. Cuando él ha visto todo lo que Dios hizo, hermano, se quedó con la boca abierta. Y pudo llegar a entender que delante de Dios no hay barreras que valgan. Gloria al Señor. Dice Hechos 10:28. Y les dijo, después que él está contando su testimonio de la experiencia con este Cornelio, este gentil. Les dijo, vosotros sabéis, mire, le dice a sus compatriotas judíos, cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. ¿Qué le parece, hermano? Un judío de ese tiempo, si usted hubiera estado ahí, lo mira de largo y mejor se va, como la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Que dice que los primeros 2 judíos, sacerdotes, mejor se fueron por otro camino. Y fue el samaritano el único que se acercó a ayudar al hombre herido. O sea, éramos despreciables. Así de sencillo. Porque, ¿qué cree usted que significa la palabra abominable, hermano? Todo lo que no era judío era abominable. Mire cómo nos miraban ellos. Pero ¿qué cree usted? ¿Cómo nos miraba Dios?
Los judíos miraban abominable a los gentiles, pero Dios los miraba con amor. Gloria a Dios. Yo no sé cómo te ve el mundo, cómo te trata la gente, pero yo te tengo buenas noticias. Dios te ve diferente, Dios te ama, Dios te creó, Dios te ama y quiere lo mejor para tu vida. No importa las barreras de este mundo, lo importante es que Dios no tiene barrera con nosotros. Esa es la buena noticia. Era abominable, pero terminemos la historia porque este día este hombre apóstol aprendió una gran lección. Dice que era abominable juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí, qué bueno es que uno pueda llegar a una experiencia personal y decir, pero a mí, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Si usted ya tiene la sangre de Cristo, usted no puede andar diciendo, los fulanos, esos tales son malos, o estos verdes ideólogos son malos, o estos son aquí, son allá. Hermano, todos son necesitados de la misericordia de Dios. No ponga etiquetas, la etiqueta la pone el mundo. Dios no pone etiqueta a nadie. Aquí no puede haber etiquetas. ¿Cuántos creen eso, hermano? Aquí nadie puede sentirse superior y mejor. Todos necesitamos de esta gracia. Termino este punto, hermano, leyendo Gálatas 3:28. Creo que ahí se resume toda barrera, la que no podemos mencionar. Porque hay barreras hasta generacionales, ¿no? Los jóvenes no quieren ya a los adultos, a los ancianos. Los hombres, las mujeres feministas, ¿verdad? Contra los que son varones. Y aquí varones, ¿verdad? Que tienen otros pensamientos. Qué sé yo, hay una división terrible, hermano, en el mundo. Pero mire cuando viene a Cristo la gente, lo que pasa en Gálatas 3:28. Ya no hay, lea conmigo eso por favor, hermano. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Se acabaron las barreras, hermano. Podemos agregar, no hay pobres, no hay ricos, no hay sabios, no hay ignorantes, no existe eso, no existen esas barreras. Todos en Cristo somos uno. Esa es la buena noticia. La gracia ha sobrepasado las barreras. Gloria a Dios. Y hermano, fíjense que yo no sé qué le pasó a la iglesia, pero cuando vino en el movimiento pentecostal en 1900, el inicio del siglo, dice que cayó sobre personas de raza negra y sobre blanco, y juntos lloraban en el altar y se abrazaban. Y yo no sé qué le pasó a América, que después vino la gran segregación y la discriminación racial. O sea, pero el Espíritu nos ha mostrado en la historia que cuando llena al hombre, esas barreras son insignificantes y no sirven de nada. La segunda gran barrera que nos enseña que la gracia sobrepasa, hermano, es que cuando Cristo vino, cuando la gracia vino y hablaba con esta mujer que estaba en su Jericó, en su Samaria, bien atada, vemos que también la gracia de Jesucristo derribó una gran barrera, que le voy a llamar la barrera religiosa de su tiempo. Es increíble, hermano, cómo no solamente la raza, la ideología, sino la religión divide a los hombres hoy en día. Tantas religiones y cómo se matan unos a otros por una creencia religiosa. O sea, en nombre de Dios se mata al prójimo hoy en día. ¿Cómo llegó a ese extremo? Es que el pecado, hermano, el pecado nos vuelve totalmente ciegos, y hasta creemos que en nombre de Dios podemos estar haciendo algo bueno cuando es abominable delante de la presencia de Dios. Cuando él está hablando con esta mujer, la mujer, hermano, le saca una conversación de que quién era ella, porque cuando Jesús le pide agua, le dice ella, al versículo 11, continúa la historia. La mujer le dijo, Señor, no tiene con qué sacarla. El pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Verso 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Ella ya está diciendo que ella pertenece al grupo que descienden de Jacob. Para ellos Jacob es su patriarca.
Luego continúa el relato y quiero llegar al verso 19, verso 20. Cuando ella le dice otro dato más de lo que ella cree. Dice, nuestros padres adoraron en este monte. Ella está hablando como samaritana. Y vosotros decís, le dice a Jesús, como los judíos, ¿verdad? Que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahí tenemos ya otro problema entre Jesús y la samaritana. No solo que ella es samaritana y es mujer, sino que ella cree en Jacob y cree que se debe adorar en su monte, y que Jesús como judío pues cree, ¿verdad? Dice ella, que deben adorar en Jerusalén. Ahí tenemos ya un punto de división. O sea, ellos adoran a Dios, pero cada quien desprecia al otro porque no va al monte o este va a Jerusalén. ¿Me entiende, hermano? ¿Me explico? Hay una división religiosa. Hermanos, ¿cómo está el mundo hoy dividido por la religión y enemistada por la religión? Es increíble. Hermano, podemos ver que muchas veces la diferencia entre ellos, los samaritanos, en su conocimiento de la historia de los patriarcas, era la misma de los judíos. Pero en pequeñeces se estaban dividiendo y se despreciaban. Así nos ha llegado a pasar muchas veces a nosotros, como cristianos. Ya no digamos la gran división, ¿verdad?, entre iglesia católica e iglesia protestante que se dio. Aunque ambos creen que Jesús es hijo de Dios, por ejemplo. Sí, usted le pregunta a un católico, cree que Jesús es hijo de Dios. Y usted también cree que Jesús es hijo de Dios. Entonces hay un punto en común ahí, interesante. Pero luego el resto de cosas que se ha puesto es lo que separa. Imagínense, si pensáramos en lo esencial, creo que no hubiera habido ninguna división. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque lo importante es haberse mantenido en lo fundamental, en la esencia. Pero no solo pasó allí. Luego la iglesia protestante comenzó a fraccionarse. Comenzaron unos a creer que debía ser de esta manera, que la Santa Cena era aquí o era aquí, que el lavatorio de pies no se hacía, así, y comenzaron a separarse. Y luego aparecieron todas las corrientes. Se hicieron presbiterianos, otros se hicieron metodistas, otros se hicieron, ¿verdad?, calvinistas, y comenzaron luteranos, y se separaron. Luego de eso apareció el movimiento evangélico, entonces, como una renovación para tratar de volver a buscar esa unidad en la fe. Y comenzó, hermanos, el movimiento pentecostal, que volvió a unir. Pero pasó el tiempo y comenzaron a surgir las tradiciones entre las iglesias evangélicas y pentecostales. Y otra vez se volvieron a desgranar. Entonces unos pentecostales creen que hay que hablar en lengua y otros creen que no hay que hablar en lengua. Unos pentecostales creen que la mujer debe usar falda y otros pentecostales creen que la mujer puede usar pantalón. Unos pentecostales creen que se debe cantar cantos alegres, otros pentecostales creen que se debe cantar solo cantos ceremoniales. ¿Me está comprendiendo, hermano? O sea, lo fundamental lo hemos olvidado y hemos puesto lo secundario como lo central. Y estamos ahí luchando y la iglesia se sigue separando como la mujer samaritana. Ustedes dicen que allá, nosotros que aquí, que allá. Y esas divisiones religiosas está perdiendo al mundo también. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? La gracia todavía nos puede ayudar a botar las barreras religiosas de nuestro tiempo. ¿Cuántos creen eso, hermano? Porque la gracia de Dios le dio a esta mujer esa oportunidad. Pero vaya conmigo a Marcos 7. Porque no solo esta mujer lo tenía, los mismos fariseos, hermanos, estaban llenos, pero hermanos, llenos, diga conmigo, llenos, llenos de tradiciones que olvidaron los mandamientos de Dios. ¿Cómo es posible creer en tantas tradiciones y olvidar la palabra de Dios? Usted tiene un ejemplo ahí, puede leer todo el capítulo después, donde hace toda una discusión en lo que creían los fariseos. Pero llego al verso 8, Marcos 7, verso 8, y dice así, ¿lo tienen? Marcos 7:8 dice, porque dejando, mire la revelación de Dios a los religiosos de su tiempo, o sea, eran restrictos en la ley. Dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. Y ahí pone unos ejemplos. Habían tradiciones de los lavamientos de los jarros. ¿Qué es eso, verdad? Había que estudiarlo para saber por qué se dividían en esas cositas. Y de los vasos de beber. Y así otras muchas cosas semejantes. Verso 9. Les decía también, bien
invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Se fija cómo somos los seres humanos? Conocemos al Cristo glorioso un día, nos llena del Espíritu Santo y amamos a Dios y al mundo entero, pero poco a poco se nos va apagando esta llama y comienzan a surgir todas las tradiciones. De tal manera que si la persona ya no canta como yo, ya no ora como yo, si ya no hace como yo, ya comienzo a sentir rechazo. Y vuelve otra vez la división a surgir y a tomar el control. Las barreras comienzan a crecer. Hermano, y hay otro caso interesante. Como por ejemplo hoy en día, ¿verdad? Si una persona dice, no, pues nosotros vamos a la iglesia tal. No, pero es que nosotros creemos de esta manera. Entonces, cuando uno dice que creo en algo y el otro no lo cree, uno ya cree que es mejor que el otro que no lo cree. Por ejemplo, si aquí nos preguntara, aquí nosotros no practicamos lavatorio de pie, porque tenemos una interpretación sobre eso. Pero las iglesias evangélicas, pentecostales, que se lavan los pies, porque también está escrito, entonces nos miran que a nosotros nos falta algo, como entonces diciendo, nosotros somos mejores, cumplimos mejor el mandamiento de Dios. ¿Se da cuenta? En un pequeño punto ya comienza a haber una diferencia de creer superior o inferior al otro. En el tiempo de Jesús sucedió una cosa interesante. Hubo gente que creyó en Jesús, le creyó a Jesús y se fue aparte, no con los discípulos. Fíjese bien qué interesante lo que le vamos a leer ahí. Y sucedió que muchas de estas personas, creyendo en Jesús, comenzaron a orar por los enfermos y los enfermos se sanaban porque ellos creyeron en Jesús. O sea, no siguieron a los discípulos con Jesús, pero ellos se fueron creyendo y aplicando lo que Jesús decía. Esto lo vio uno de los discípulos y no le gustó. Vaya conmigo ahí a lo que estoy diciendo en Lucas 9:49. Llegó sorprendido de los discípulos a contarle esto que había descubierto, que había gente que había creído en Jesús, pero estaban haciendo la obra de Jesús, pero no andaban ahí con el grupo. Mire qué interesante. Lucas 9:49. Estoy leyendo esto porque son divisiones, hermano, que para Dios son insignificantes, pero para nosotros son grandes murallas. Mira, Lucas 9:49 dice, entonces, respondiendo Juan dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre. O sea, los demonios sí se iban, hermano. Dice que los echaba fuera. ¿Estoy leyendo bien o no estoy leyendo bien? Estaban echando fuera demonios, pero no eran de este grupo. Los vio echar fuera demonios. Y se lo prohibimos. Wow, mire qué interesante. Le dijo, no, tú no vas a echar demonios. ¿Por qué? Porque no sigue con nosotros, no está en este grupo. Es lo que estoy explicando. Si tú estás allá y no estás aquí, entonces no. Pero mire lo que dice Jesús, verso 50. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Dele aplauso al Señor que lo conoce todo mejor que nosotros. Gloria a Dios. Así que la próxima vez que saludes a un hermano y lo conozcas, soy cristiano y tú así, yo soy metodista, yo soy bautista, lo que sea, pero él alaba a Cristo, él cree en la sangre de Cristo, él cree en la salvación, él es tu hermano que te lavó la sangre a él como a ti también. No estés diciendo, es que son apagados, ¿verdad? Y nosotros somos, gritamos. A veces solo nos quedó ya la fama que gritábamos y ya no gritamos nada. Se quedó la fama que hablamos en lengua y ya muchos ya les da pena hablar en lengua. Entonces tenemos que ser más cautelosos con esta barrera que Jesús las conocía, primero las raciales, luego las religiosas, que esta mujer le habla, pero aún así él le sigue hablando. Yo te voy a hacer un paréntesis aquí muy importante antes de pasar a otro punto. ¿Sabe, hermano? De todos los pecados que en la Biblia menciona, que Jesús perdona, el pecado que más hizo hablar a Jesús indignado es el pecado de origen religioso. Fíjese bien, fíjese bien. Usted no va a encontrar que Jesús dijo alguna vez adúlteros hipócritas. No dijo ladrones hipócritas, publicanos hipócritas. Pero sí Jesús habló y dijo fariseos hipócritas. Póngale atención a eso. O sea, el pecado de adulterio, de fornicación, de robo,
todo es abominable delante de Dios. Pero el Señor tiene compasión y misericordia de esa gente, porque esa gente no conoce la ley de Dios. Y cuando viene esa gente, el Señor las perdona y las recibe. Y por eso Jesús agarró mala fama, porque le dijeron, este hombre anda con comelones, con ladrones, con rameras. Pero Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Todos aquí necesitamos ese médico. ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios. Y a los que dijeron eso, eran los religiosos de su tiempo, que se consideraban los mejores que esa gente. ¿Sabe? Si usted lee el capítulo 9 de Juan, los mismos religiosos maldijeron hasta la multitud que habían creído en Jesús, que había sanado al ciego. Esa gente es maldita, dijeron. Así lo dijeron. Ahí está, en Juan 9. Porque ellos se creían los mejores. Eran los que creían en la ley, en la palabra, los mandamientos. Por eso Jesús, les dejo tarea también en el capítulo 23 de Mateo. Ahí Jesús les dice todas las verdades a los fariseos, a los religiosos, a los escribas. Y los señala, pero con una indignación. Y voy a leer un texto nada más de Mateo 23. ¿Por qué Jesús fue tan indignado con los religiosos más que, diríamos, que con la adúltera, con la samaritana, con todos los demás pecadores? ¿Por qué fue más duro, incisivo con estos hombres religiosos? Mire la verdad que Jesús nos dice. Por eso es mejor que le digamos al Señor, Señor, como el publicano, sé propicio a mí que soy pecador. Y no creerse como creían ellos, que se consideraban los mejores. Mateo 23 y el verso 13. Creo que este puede ser un bonito ejemplo, un ejemplo claro que representa por qué Jesús, hermano, habla fuerte contra el pecado religioso, de divisiones religiosas más que los demás. Dice Mateo 23, 13. Mas ay de vosotros, ese ay es de lamento, hermano, ese ay no es, ¿verdad?, de cosa baja. Ay de qué mal te va a ir, qué mal te va a ir. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué? ¿Por qué tanto enojo de Jesús contra un religioso de ese estilo? Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Sabe por qué la gente religiosa le cierra el reino a la gente? Por lo que Jesús había dicho más atrás que leímos, porque dejan el mandamiento y le ponen la tradición a la gente. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso esas pequeñeces, hermano, no se ponga a discutir por pequeñeces. Usted predique la verdad del Evangelio. Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza con el Espíritu Santo y Cristo viene pronto. ¿Cuántos alaban al Señor? Y ese es su mensaje. No discuta por tradiciones. No discuta por tradiciones. Y ahí, hermano, nosotros hemos pecado en algunas de esas cosas. Y digo nosotros porque, nos tomamos como cuerpo, como iglesia. Que muchos comienzan a decir, ay, y tiene un arbolito de Navidad, y ya comenzamos a verlo mal. Y creen en la Navidad. Tradiciones, hermano. Cristo fue el que murió en la cruz. Y su sangre preciosa es la que nos lave todo pecado. Así que olvídese de las tradiciones y piense en la cruz del Calvario. Gloria al Señor. Así que la gracia sobrepasa las barreras raciales, sociales, las barreras religiosas. Pero también, hermano, quiero decirte una cosa importante que derribó en esta mujer. La mujer tenía una barrera que era peor que las dos anteriores. Si era la racial, si era la religiosa, en su corazón había una barrera que le voy a llamar las barreras ocultas del alma. Porque estas son como externas, ¿no? Es lo social. Tu piel no la puedes esconder. Puede ser una barrera racial o lo que ves, o lo que crees, lo que practicas. Pero lo que hay en tu corazón, ¿quién lo puede ver? Solo Dios. Jesús sabía que en esta mujer había una barrera grandísima que tenía que ser destruida para que ella pudiera alcanzar la misericordia y la gracia de Dios. Pero como hemos dicho, hermano, aunque el pecado sea abundante, aunque las barreras sean inmensas, aunque las barreras lleguen como eran las Torres Gemelas, no hay nada que no pueda derribar la gracia de Jesucristo, gloria a Dios, y salvar al más vil pecador de esta tierra. Dios tiene misericordia de todos y por todos, gloria al Señor.
Verso 16 y 18. Ahí está la barrera oculta de esta mujer. Era su vida moral, era su pecado interior. Verso 16. Como quien dice, ya hemos hablado de lo social, hemos hablado de lo religioso. Jesús le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Le está tocando el punto que ella nunca quería hablar con nadie. Yo quiero decirte en esta hora, Jesús te va a tocar los temas que tú no quieres hablar con nadie. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Esas son nuestras barreras, esos son nuestros secretos. No queremos que nadie sepa, pero a Dios no lo podemos engañar. Y frente a Jesús, hermano, no hay nada oculto, no hay nada escondido. Yo te digo una cosa, frente a Jesús no tenemos que aparentar nada. Frente a Jesús no tengo que fingir lo que no soy, porque Jesús sabe lo que hay dentro de cada corazón. Y lo que Jesús quiere es que tú puedas decirle: Señor, aquí estoy, pero a pesar de lo que soy, tú me amas y tú quieres salvarme y tú me llamas tu hija, soy tu hijo a pesar de todo. Es el tiempo entonces que se han caído otras barreras. Permitamos que el Señor bote las barreras secretas que puedan haber en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestras familias. Hay secretos de familias, pero que solo Dios las puede destruir y derribar, porque su gracia sobrepasa toda barrera. Ve, llama a tu marido. Le tocó y le golpeó esa barrera gigante sobre esta mujer y la tambaleó, que no pudo decir otra cosa: veo que tú eres profeta, Señor, y María, veo que eres profeta. Entonces ahí donde el Señor, hermano, comenzó a quebrar esa barrera. Y el Señor le dijo: sí, 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido tampoco. Y lo que dice Romanos 5:8. Quiero decirte que aunque haya una barrera secreta, Jesús nos ama siempre. Y lo que Él quiere es tocar el punto débil de esa barrera para derribarla. Romanos 5:8 es un texto muy conocido, pero yo creo que ahí está esa mujer con esa barrera secreta. Y ahí estábamos nosotros con nuestras barreras. Pero dice la Biblia: más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No importa las barreras que hayan en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestra experiencia, ya Cristo murió por nosotros. Ya Cristo dijo que me amaba y Él quiere que yo sea libre de toda barrera. Bendito el nombre del Señor. 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba ahí en Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. En la cruz del Calvario llegó a morir ahí el Hijo de Dios. Pero dice el final de ese verso 5:19, 2 Corintios: no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Esa es la buena noticia de la gracia sobreabundante esta mañana. Si tu corazón te reprende, pues qué bueno, tú vienes y dices: Señor, perdóname por este pecado. Pero hay ocasiones que el corazón se hace el desentendido, como que no pasó nada, ¿verdad? Disimula. Y aunque tu corazón no te reprenda, mayor es Dios, y dile: perdóname si yo he pecado, Señor. Por eso es que Él quiere llegar a esa última barrera que está ahí, hermano, que nadie puede accesar, pero el Espíritu Santo escudriña todo lo profundo. Y termino entonces diciendo que en esta mujer no solo cayó la barrera racial, hermano, social, porque esta mujer después no le importó nada. Una vez que fue liberada, bebió del agua viva, de la gracia, se fue a la ciudad a anunciar que Jesús era el Cristo. Gloria al Señor. Esta mujer se sintió libre de las barreras religiosas. Antes no quería a los judíos, pero ahora le dice a su comunidad que vayan a Jesús, el judío, el Salvador, el Cristo del Hijo del Dios viviente. Entonces ahí vemos cómo esta mujer había botado sus barreras y la barrera de su secreto. Ella estaba al mediodía. Todos hemos oído esa explicación, que al mediodía, como está el sol en su pleno, nadie sale para no quemarse y no cansarse. Pero ella sí salía cuando nadie salía, para que nadie hablara de ella.
Pero una vez que fue liberada de ese secreto, le dio la cara al mundo. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Dele gloria a Dios. Ya no me importa lo que el mundo diga, ya no me importa mi pasado, ya no me importa lo que yo hice. La gracia de Cristo sobreabundó para mi vida, puede decir usted esta mañana. Todo ha quedado en el pasado, dice la Biblia. Nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Puedo decir entonces que la gracia sobreabundante ha derribado todas estas barreras de pecado por una sola razón, hermano. ¿Por qué Jesús viene? La gracia viene derribando barreras de pecado, pecado racial, pecado religioso, pecados ocultos, pecados secretos, lo que sea. ¿Sabe por qué? Porque ama al pecador. Simplemente por eso. Porque nos ama. Su amor es grande, hermano, que está ahí para perdonar. Yo te digo una cosa: no son pecados así vacíos que Dios ve. Dios ve hombres y mujeres pecadores. Esa es una diferencia. Pareciera lo mismo, pero no lo es. No es que el pecado de ahí está, de adulterio en el aire. No, Él mira a la persona en el adulterio. Es la persona la que ama a Él y aborrece su pecado. Y es por eso que murió en la cruz, no solo por los pecados, murió por los pecadores. ¿Cuántos alaban al Señor? Murió por hombres, por mujeres, por seres humanos defectuosos del pecado. Y cuando estas personas reconocen su pecado, entonces pueden reconocer quién es el que está hablando con él. Porque al principio Jesús le dijo: si tú supieras quién habla contigo. Pero ella no lo podía reconocer por la barrera. Pero una vez que las barreras cayeron, ella supo quién es el que hablaba con él. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted ya sabe quién es Jesús, hermano. Aleluya. Usted ya sabe quién es Jesús de Nazaret para su vida. Él es el Cristo, Él es su Salvador, es su Señor. Usted ya sabe quién es Él, porque Él ha derribado toda barrera de nuestra vida. Gloria a Dios. Y el mundo, hermano, que está en las barreras, todavía no sabe quién es Jesús de Nazaret. Sabe que solo hay dos personas a las que Jesús les dijo, a ellos nada más: yo soy el Cristo. La tercera fue Pedro, que recibió la revelación, pero solo a dos personas les dijo a ellos, porque los vio ya libres de sus barreras. Y ahí está en el versículo 25, Juan 4:25, este es un caso. La mujer samaritana recibió la revelación más gloriosa que nosotros pudiéramos haber recibido. Le dijo la mujer, leo 25 y 26, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Ella esperaba al Cristo, los samaritanos esperaban al Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Oiga la respuesta de Jesús, verso 26. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Gloria a Dios. No a todo el mundo Jesús le dijo que Él era el Cristo. Más bien les decía: no digan esto a nadie. Pero ¿qué privilegio tiene el pecador arrepentido? ¿Qué privilegio tenemos cuando nos arrepentimos de verdad? Sabemos quién es Jesús de Nazaret. El segundo ejemplo es el ciego, un ciego desconocido en Juan 9:35. El segundo caso que Jesús le dice a él solamente quién era Jesús. En Juan 9:35 y 30, en adelante. Oyó Jesús que le habían expulsado, ¿verdad? Los religiosos le dijeron: como cree que Jesús te sanó y es un profeta, fuera de la sinagoga, ¿verdad? No, que ellos querían que él no creyera en Jesús. Y hallándole Jesús ahí expulsado, le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Verso 36. Mire, la persona ignora, pero sabe quién está delante de él. Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Pero ya le llama a su Señor. ¿Quién es, Señor? Con ese corazón abierto para Jesús, verso 37, Jesús le dijo: Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Aleluya, qué hermosa noticia le dio el Señor a este hombre que había sido sanado. ¿Sabes una cosa? Te doy la noticia de última hora. Aquí está contigo platicando el Mesías. Termina el verso 38 diciendo: y él le dijo: creo, Señor, y le adoró. ¿Cuántos quieren adorar al Señor esta mañana?